Dios te bendiga en esta noche, es nuestro deseo. Damos gracias a Dios por poder transmitir un nuevo tiempo de una voz en el desierto a través de nuestro canal de YouTube. Hoy un tema muy interesante, como siempre Dios nos da: reaccione. ¿Qué significa la palabra reaccionar? Responder o actuar de una manera determinada como respuesta a un estímulo. Recobrar una persona la actividad fisiológica normal de las funciones vitales. Por ejemplo, el herido no reaccionaba. ¿Por qué? Porque estaba herido, pero sin embargo sus funciones vitales no se activaban. Eso es lo que quiero ministrar en esta noche. Y el título es Reaccione. Vamos a ver en el Salmo 73 cómo el salmista pudo reaccionar, cómo el salmista pudo tener un cambio en su vida después de que, dice las Escrituras, que él pudo sentirse desanimado e inclusive también él pudo tener algo para hacer, y también cómo él reaccionó. Muchas veces en nuestra vida nos pasa algo, sucede algo, vemos algo y eso nos lleva a desanimarnos, eso nos lleva a la depresión, al enojo, a la ira. Eso nos lleva a tener una actitud que no es la adecuada conforme a lo que Dios quiere a nuestra vida. Puede ser tal el tropiezo que podamos tener y nosotros desenfocarnos, que eso nos puede separar de Dios y podemos experimentar esa muerte espiritual. Pero ¿cómo nosotros vamos a reaccionar? Hay funciones vitales en lo espiritual que nosotros dejamos de hacerlas, como la oración, el congregarnos, e inclusive leer la palabra, el tener fe en Dios. Vamos a verlo a través del Salmo 73, lo que ocurrió y cómo nosotros vamos a reaccionar. El salmista pudo reaccionar. En primer lugar, lo que al salmista le ocurrió es que pone su mirada, él pone su mirada en lo que está ocurriendo alrededor de él, y como dice las Escrituras, él siente envidia, y siente envidia por aquellas personas que prosperaban, pero prosperaban sin Dios. Dice la palabra de Dios, Salmo 73, del 2 al 3. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por cómo resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Es decir, que el salmista decía en el Salmo 73, yo me desenfoqué, comencé a resbalar, porque tuve envidia de la prosperidad del impío. Y muchas veces nosotros nos damos cuenta que ese hombre que no tiene a Dios, ese hombre que no conoce a Dios, tiene una vida próspera materialmente. Y sin embargo, Dios lo permite. Nosotros entendemos que estas cosas pueden ocurrir cuando estamos enfocados, cuando estamos nosotros bien conectados con Dios. Pero cuando nosotros ponemos la vista en estas cosas, en nuestro diario vivir, en la injusticia, cómo prospera la maldad, nosotros podemos desenfocarnos. Y al desenfocarnos nos sentimos de esa manera. Por lo tanto, él comenzó a deslizarse. En primer lugar, porque puso la mirada en algo que no debería ponerla. Puso la mirada en lo que le rodeaba, en la injusticia, cómo prosperaba, y dice que eso le trajo malestar a su corazón. En segundo lugar, después que él pudo experimentar eso, dice que el salmista también comenzó a experimentar algo más. Salmo 73, del 13 al 14, él comenzó a experimentar que lo que él había hecho por el Señor era en vano. Lo que él había trabajado anteriormente por el Señor, esto era en vano. Dice el Salmo 73, del 13 al 14. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Él veía cómo el hombre impío podía caminar, podía avanzar, cómo aquel que no tiene a Dios no le interesaba aparentemente la muerte e inclusive el hacer mal. Él se había apartado para el mal, él había sido azotado, porque servir al Señor muchas veces viene sufrimiento. En el servir a Dios está incluido el sufrimiento. Dice la palabra, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. El mismo Señor padeció y sufrió y fue a la cruz del Calvario con el mensaje de salvación. Por lo tanto, dice que el salmista, después que él vio la prosperidad del impío, dice que también él comenzó a decir, yo he trabajado en vano, los años que me he comportado sirviendo a Dios ha sido en vano, porque mira cómo florece, mira cómo aparentemente el impío puede prosperar. Y entonces todo su caminar lo vio
en vano. Todo su caminar lo vio en vano. En tercer lugar dice que el salmista pudo experimentar algo más. Amén. Y dice la palabra de Dios que él quiso hablar como los impíos hablaban. Él quiso confesar lo que la gente confesaba, lo que le rodeaba. Podía confesar, él quiso hablarlo. Amén. Salmo 73 del 15 al 16 dice: si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Amén. Es decir, que una persona desenfocada, una persona que comienza a mirar a su alrededor la iniquidad, ver cómo prospera, aún en la permisión de Dios, esa persona comienza a desmayar, comienza a desfallecer, comienza a separarse de Dios y comienza a ver que lo que ha hecho para el Señor o lo que puede hacer para el Señor es en vano. Por lo tanto, esa persona, aún su léxico va a querer cambiar. Lo que antiguamente confesaba, lo que podía confesar con lo que dice las Escrituras, creyendo en la promesa de Dios, quiere cambiarlo. Ya no quiere confesar las Escrituras, ya no quiere decir lo que Dios nos enseña a través de las Escrituras, sino quiere vivir una vida y caminar como la persona que no conoce a Dios lo está haciendo, en ocasiones en maldiciones, en ocasiones tratando de llevar palabras corrompidas, desórdenes, aún palabras que no edifican. Pero cuando el salmista quiso hacer eso en su desliz, dice que eso le fue difícil y él pensó algo. Él pensó en las generaciones. Él dijo: voy a engañar las generaciones. Y eso es bien importante para un hombre de Dios, para una mujer de Dios, para alguien que ha caminado enfocado, donde las generaciones que están por llegar deben continuar la palabra del Señor, deben continuar el propósito de Dios. Que yo en mi generación, aún en los años anteriores, yo caminé en Cristo y también lo estoy haciendo hoy, creyendo que habrá una generación que por mi ejemplo y también por el poder de Dios y también por la palabra de Dios caminarán en su generación y el propósito de Dios se va a cumplir generacionalmente. Pero sin embargo el desenfoque era tanto que él quiso hablar como ellos. Ya el trabajo en el Señor era en vano y aún envidió la prosperidad del inicuo. Amén. Pero dice que reaccionó. Las Escrituras dicen que él reaccionó. ¿Cómo él reaccionó? Dice la palabra de Dios que él reacciona de esta manera. Salmo 73 del 17 al 18. Dice las Escrituras: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ello. Ciertamente los has puesto en deslizadero, en asolamiento lo harás caer. Es decir que cuando el salmista se encontraba de esta manera, casi al desfallecer, casi completamente al desenfocarse, al apartarse de Dios, dice que entró al santuario, fue a la casa de Dios, amén, fue al lugar de reunión, fue al lugar del sacrificio. Y cuando entró en el lugar del sacrificio, cuando comenzó a cantar, cuando comenzó a adorar a Dios, cuando comenzó a alabar a Dios, amén, él comenzó a sentir cambios en su mente, aún en su corazón. Cuando el salmista llegó a la casa de Dios y allí pudo hacer sacrificio a Dios y pudo también escuchar las Escrituras, la promesa de Dios, pudo entender que todo lo que estaba ocurriendo era plan y proceso de Dios. Amén. Que de generación en generación Dios ha tenido a hombres fieles y a hombres impíos, donde los hombres fieles e inclusive han tenido que pagar un precio muy alto por agradar a Dios. Pero sin embargo el impío ha estado viviendo una vida en desorden sin ningún tipo de sentido y el final de ello es muerte. Pero de generación en generación siempre Dios ha tenido a un hombre, a una mujer, a un pueblo que le ama, a un pueblo que aún sufriendo cree en sus promesas y su palabra se cumple hasta su advenimiento y el día de justicia de parte de Dios. Por lo tanto, el salmista cuando entró en el tabernáculo, cuando entró en el templo, cuando entró en el lugar de reunión, cuando llegó a la casa de Dios, ahí pudo experimentar la verdad de Dios. Ahí pudo experimentar que el Señor está en control de
todo lo que está ocurriendo y su plan en un proceso se viene cumpliendo de generación en generación. Amén. O sea, él reacciona, y cuando él reacciona al entrar en la casa del Señor, dice la palabra de Dios que él pudo entender lo torpe que había sido. Amén. No solamente él reacciona, sino que ahora se da cuenta que él vivía una vida en torpeza, que el deslizarse, aún el desanimarse fue algo torpe, fue algo que no estaba en el propósito de Dios. Amén. Dice el Salmo 73, 22. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Es decir, que el salmista, antes de reaccionar, vivió una vida torpe, vivió una vida como los animales, sin rumbo, sin sentido, codiciando, envidiando al inicuo, envidiando a aquel que practica la maldad. Aún el salmista pudo creer que lo que había hecho era en vano para el Señor. Cuando dice la palabra del Señor que todo lo que hagamos para el Señor, de parte de Él tendrá recompensa. Cuando dice las Escrituras que nos esforcemos, ¿para qué? Para buscarle, porque Él es galardonador de los que le buscan. Porque Él es el Señor, pero es un Señor que a sus siervos los bendice, y toda obediencia va a traer una justa retribución de bendición. Eso es lo que Dios ha prometido y es lo que hemos visto en nuestro caminar. La bendición de Dios, que no solamente es una bendición material, sino es una bendición espiritual. Porque la bendición de Dios, dice las Escrituras, que no añade tristeza, enriquece el alma. Amén. Que Dios quiere que estemos prosperados en todas las cosas, como que tengamos salud, como que también nuestra alma prospera. Que todo lo que hagamos por Él no es en vano, sino que en el esfuerzo para servirle, aún para adorarle, vamos a recibir la recompensa. Pero él entendió en la casa de Dios el propósito de Dios, aún con el impío y aún con el justo. El justo florecerá como la palmera. El justo aún, dice las Escrituras, que en su vejez fructificará. ¿Por qué? Porque está bajo la sombra del Omnipotente, está bajo la gracia del Señor. Amén. Dice la palabra que el salmista dijo: ella era un torpe, aún me comportaba como una bestia. Amén. Entonces las Escrituras nos enseñan que él reconoció el cuidado de Dios, él reconoció la gracia de Dios, él reconoció la misericordia que Dios tiene para con nuestra vida. Que aún nosotros comenzamos a deslizarnos, aún nosotros podemos ver que el trabajo en el Señor es en vano, aún queremos hablar como ellos, y sin embargo Dios permanece fiel con nuestra vida. Dios nos ama y Dios tratará de una manera o de otra volvernos a Él. Amén. Por eso el salmista dijo: reaccioné al entrar a la casa de Dios, y también en la casa de Dios me di cuenta que era torpe, que era como una bestia, pero me di cuenta que Él no se apartó de mí. Me di cuenta que Él me sustentaba de la mano. Me di cuenta que aunque no actuaba agradándole, su amor hacia mí es inmenso. Por lo tanto, Él no me dejó, Él no me desamparó. Es más, Él fue el que me llevó a su casa para tener un encuentro conmigo. Dice la palabra del Señor que Él pudo reconocer cómo Dios le había bendecido. Salmo 73, del 23 al 24, dice: con todo, el salmista dijo, con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Qué lindo que aún en medio de un desenfoque que podamos tener con relación a su plan, al Señor, aún ver estas cosas de esta manera, nosotros al tener ese contacto con Dios, al nosotros reaccionar, al nosotros poder entender, aún arrepentirnos de nuestro error, nos damos cuenta que Él nos tenía de su mano. Nos damos cuenta que Dios es fiel, aunque yo pueda comportarme infiel. Él va a tratar con nuestra vida. Él va a hacer que yo me vuelva a Él diariamente. Como el Padre ama al Hijo y el Hijo le busca, y el Padre lo recibe y también lo recompensa y lo bendice. Dice la palabra que el salmista pudo decir: wow, Dios estaba conmigo, es grande su misericordia. Con todo, dice, yo siempre estuve de tu lado. ¿Pero por qué? Porque Él me sostenía de la mano. Aunque yo solté la mano y le dejé
Él me sostuvo de mi mano. Yo quiero decirte que hoy tú puedes estar de una manera desenfocado. Hoy tú puedes estar de una manera desanimado, desalentado, aún sin esperanza. Aún puedes decir que los años que le ha servido, aún puedes decir que la finanza en que tú has diezmado, ofrendado, tú la has perdido. Aún tú puedes decir que verdaderamente Él te ha dejado, pero Dios te está llamando a un encuentro. Y cuando tú entres en la casa, cuando tú le busques, tú vas a reaccionar del amor de Dios para tu vida. Tú vas a entender que el inicuo tendrá, ¿qué cosa? Una paga. Dice la palabra del Señor que toda dádiva, todo don perfecto viene del Señor. Que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Que el hombre sin Dios está perdido, que muchos creen que hay camino, le parece perfecto, pero el final del camino es camino de muerte. Pero dice la palabra de Dios que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Por lo tanto, si tú y yo caminamos en Cristo, por muy torpe que nosotros podemos ser, dice la palabra del Señor que no vamos a salirnos del camino, porque Él nos ama, porque Él nos llama. Cada día su misericordia es para con nosotros, y siempre que nosotros nos volvamos a Él, aunque tengamos algún desenfoque espiritual en nuestra vida, vamos a reaccionar. Aun cuando los signos vitales espirituales estén perdidos, al acercarme a donde, al lugar santo, al buscarle en su presencia, el Señor va a activar la fe, el Señor va a fortalecer nuestra vida. Vamos a reconocer nuestra torpeza, aún vamos a decirle: tú estabas conmigo. Amén. Dice la palabra del Señor que aún al reaccionar, el salmista no solamente ve la misericordia de Dios e inclusive la confianza y la fidelidad de Dios, sino que el salmista puede abrir su esperanza, mirar con otra óptica, no ver el presente que le hizo caer, sino proyectarse en el futuro. Porque dice la palabra que escribió el salmista en el versículo 27 y 28. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Bendito Dios. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza para contar todas tus obras. Es decir que ahora restaurado, fortalecido, enfocado, el salmista dice: qué tonto soy, o qué tonto puede ser aquel que camina sin Dios. Un árbol, cuando es desarraigado de la tierra, puede verdaderamente por un tiempo tener vida, pero al pasar el tiempo ese árbol muere. Un pez, al salir del mar, ese pez puede estar brincando por un tiempo, pero al pasar el tiempo muere. El hombre, si se aparta de Dios, puede vivir o puede caminar, pero está en muerte espiritual, porque Dios es la vida. El árbol que está desarraigado muere, sin embargo la tierra continúa. El pez que sale del agua muere, pero sin embargo el mar continúa. El hombre sin Dios muere, sin embargo Dios continúa. El salmista decía: verdaderamente el que está apartado de ti está muerto, pero he tenido un bien que estoy a tu lado. He tenido un bien que tú eres vida y yo tengo vida. Por lo tanto, su esperanza se fortalece y entonces puede avanzar a otra generación, puede avanzar a otra década, aún haciendo las buenas obras, aún confiando en Dios, aún sirviéndole al Señor, aún apartándose para Dios, en ocasiones sufriendo, pero sabe y está convencido que Dios enjuagará toda lágrima de sus ojos. Dios quitará todo pesar, porque dice la palabra que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Dónde comienza el salmista a reaccionar? En la casa de Dios. Cuando yo entré al tabernáculo, cuando yo entré en el santuario, allí vino esa conexión. Dios quiere que su pueblo se congregue. Dios quiere que nosotros continuemos juntos, sirviéndole al Señor, como un pueblo. Amén. Dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 10,
del 23 al 25. Mantengamos firme sin fluctuar. Amén. El salmista había fluctuado, pero el llamado de hoy es mantente firme sin fluctuar. No varíes en la fe. La fe tiene que ir en crecimiento, no menguar en fe, sino crecer en fe, crecer en el servicio, dice la palabra de Dios. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Amén. Son maneras de que nosotros podemos estar firmes en la fe. Son maneras de que nosotros podemos estar firmes en la profesión, como unidos, como estimularnos al amor, al perdón, a la restauración, estando unidos como un solo cuerpo, como lo que dice las Escrituras, que la iglesia es el cuerpo de Cristo donde Él es la cabeza. Así como mi cuerpo tiene muchos miembros y es dirigido por mi cerebro y también tiene un espíritu, así también la iglesia de Jesucristo es su cuerpo, donde Él es la cabeza y el Espíritu Santo está en todo aquel que le ha recibido como Señor y Salvador. Por lo tanto, dice la palabra, estén firmes sin fluctuar, considerándose unos a otros, aún amándose unos a otros. ¿Y dónde es que envía al pueblo? A la congregación. Nos envía a congregarnos, dice la palabra de Dios, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hay algunos que comienzan a deslizarse, que el cansancio, que los compromisos, tantas cosas, que si el virus, aún lo que puede venir en estos días para detener, que nosotros nos congreguemos. Se puede convertir, ¿sabe?, en algo de costumbre el no congregarse. Que si veo la televisión, que si lo veo por internet, que si hay muchos canales, Dios nos está llamando a estar uno al lado de otro. Una vez más, en este tiempo, en el año 2020, donde podemos estar unidos bajo esa cobertura de Dios. Donde dice las Escrituras, bienaventurado ese pueblo que puede estar unido. Es hermoso estar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende de la cabeza a la barba, a las vestiduras, dice el sacerdocio. Bendito sea Dios. Dios llamando a la unidad del cuerpo de Cristo. Amén. Dice la palabra, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortando unos a otros, y más cuando ustedes vean que el fin se acerca. Amado que me estás escuchando en esta noche, amada que me escuchas en esta noche, el fin está más latente que cuando creímos. Las señales están al día. Hoy Dios nos está llamando a que nosotros estemos firmes y estemos velando. Y nos está llamando también a que nosotros nos congreguemos para que estemos enfocados, para que nos demos cuenta de su propósito, de su plan. Y en medio de todas estas cosas, continuemos proyectados. Esta hora quiero orar por ti para que Dios te bendiga. Continúes congregándote, y si estás desenfocado, decirte en esta hora, busca del Señor, porque hay recompensa para aquellos que aman a Dios y le sirven al Señor. Cierra tus ojos y oro por ti en esta hora. Padre, te damos gracias, Señor, por este hermoso tiempo que tú nos has dado. Bendices nuestra vida y que podamos enfocarnos, aquellos que puedan estar desanimados, aún, Señor, que puedan estar deslizándose, Padre, que puedan enfocarse buscándote y entrando en el santuario, en esa relación contigo de adoración, de adorarte y servirte, Señor, y escuchar tu palabra. Tú, Señor, nos ministre y activar la fe y volvernos y darnos cuenta que nunca nos has dejado. Darnos cuenta que tienes un propósito, un plan, que aún, Señor, juzgarás al mundo y darás vida eterna al justo para siempre. Bendícenos de una manera especial. Ayúdanos a congregarnos en los días, estar firme, constante, y así te vamos a esperar. Padre, bendícenos. En el nombre de Jesús te damos la gracia. Amén y amén. Dios te bendiga, es mi deseo en esta noche. Amén. Trata de congregarte, enfócate, el Señor viene pronto. Dios te bendiga, es mi deseo.